querido auditorio de La Náusea TV. Estamos aquí en una nueva entrega de su programa semanal. En esta ocasión contamos con dos personalidades muy importantes aquí del espacio. El siempre querido Rafael de la Garza, ¿cómo estamos? Y también en esta ocasión contamos pues con un invitado, ¿no? Que ya lo hemos tenido acá en otras ocasiones, que es Iván Rincón. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, gracias. Excelente. Bueno, pues lo que nos reúne el día de hoy aquí es un tema muy importante que está aconteciendo en México en las últimas semanas, que es pues esta reunión que tuvo el partido Vox, más bien el líder del partido Vox, Santiago Abascal, con algunos miembros del PAN. Esto sucede el 2 de septiembre, en que este personaje viene desde España para hablar con algunos senadores del PAN, obviamente no es con todos, ni con toda la dirigencia, pero bueno, este ilustre personaje pues ha saltado a la fama, al igual que su partido, pues además de por un crecimiento preocupante de seguidores, por un conjunto de declaraciones entre las que pues destaca una de las últimas, que fue su argumento de que la caída de Tenochtitlán significó la liberación de miles de indígenas, ¿no? Presuntamente sojuzgados por los sanguinarios mexicas, y que fueron sustituidos obviamente por los benevolentes brazos de la Iglesia católica y de los intereses coloniales del Imperio Hispano, ¿no? Las implicaciones de esta reunión pues las vamos a revisar en este programa un poco más adelante, pero tienen importantes claves de análisis del pasado histórico, ¿no? En que se sustentan pues las ideas de Vox. En ese sentido vamos a hablar un poco sobre lo que es el hispanismo, ¿no? ¿Puedes platicarnos un poco de eso, Iván? Sí, claro, mira, yo creo que antes que nada me gustaría hacer como algunos apuntes, alguna exposición de ideas generales, arrastrando desde la filosofía de Gustavo Bueno, filósofo español, muchas veces vinculado con el partido de Vox justamente, y que en algunos casos Vox retomaría su filosofía para argumentar y justificar sus planteamientos de extrema derecha, dicen, en cuestiones políticas, ¿no? Entonces yo voy a intentar realizar alguna exposición general sobre los planteamientos de Bueno respecto al Imperio Español, arrastrándolo hacia el hispanismo y el porqué de su propuesta del hispanismo como posible plataforma política y probablemente su vinculación con Vox, ¿no? En términos muy generales, porque no puedo profundizar como me gustaría en este tema, Gustavo Bueno reconocería en su fórmula ontológica del mundo, por así decirlo, un ego trascendental. El ego trascendental de Gustavo Bueno podemos pensarlo como una totalidad encargada de articular egos individuales o sujetos, y estos sujetos van a constituir al mundo. Mediante las ciencias, mediante el progreso científico-tecnológico, se constituye el mundo, se conoce el mundo, ¿no? Básicamente esta es la idea del ego trascendental de Bueno. Pero el ego trascendental de Bueno, y aquí viene la parte clave, se tiene que manifestar de alguna forma. ¿Cómo se manifiesta el ego trascendental? Dice Bueno, pues mediante los imperios. Ahí está la clave, ¿no? Entonces dice, bueno, los imperios son los encargados de totalizar a los egos diminutos o a los sujetos operatorios, y en esta totalización que realizan los imperios, el mundo se constituye. Bueno, así como Marx reconocería la dialéctica de clases, pues Bueno pondría demasiado hincapié en una dialéctica de imperios. Para Bueno, realmente es la dialéctica de estados, la dialéctica de imperios, lo que explica la historia, ¿no? Marx dice que la historia se explica a partir de la lucha de clases. La historia es la historia de la lucha de clases, pues para Bueno, la historia sería la historia de la lucha de imperios o la lucha entre estados, ¿no? En términos muy generales, yo creo que esto podría explicar el porqué de la adherencia o la constante defensa de Gustavo Bueno hacia la importancia de los imperios. Ahora bien, en términos muy generales otra vez, en su libro España frente a Europa, Gustavo Bueno realizaría una diferenciación entre los tipos de imperios que al menos se le identifican, ¿no? Diferenciación que igual habría que matizar muy bien y realizar los análisis pertinentes, pero él señalaría la existencia de un imperio generador y un imperio depredador, ¿no? Es decir, Bueno reconoce que hay imperios en general, el imperio romano, el imperio otomano, inclusive la Unión Soviética en algún momento fungiría como un imperio
en tanto también su expansión territorial, etcétera. Pero bueno, para Gustavo Bueno, no podríamos caer en un lisologismo al pensar que todos los imperios son iguales, tal vez en forma sí, pero no en contenido, y entonces diferenciaría entre imperios generadores e imperios depredadores. Su ejemplo por antonomasia de los imperios depredadores sería, por ejemplo, el imperio inglés, cuya característica, menciona él, es la de una especie de, ¿cómo decirlo?, de eliminación total de aquellas características propias del territorio de la población sobre la cual se están introduciendo o expandiendo, ¿no? Mientras que menciona él el Imperio Español, catalogado por él mismo, obviamente, como imperio generador, pues tendrá la característica justamente de introducirse en los planes políticos de aquel territorio o de aquella sociedad política en la cual se están involucrando y coordinarse con ellos de tal forma que, por supuesto, es mediante la violencia y es mediante muertes, porque todo imperio y toda imposición es violenta, pero menciona él, habría todavía un mantenimiento de planes políticos hasta cierto punto permitidos en tanto estos planes políticos previos de la sociedad a conquistar no supongan un obstáculo para el imperio que se está expandiendo, por supuesto, y bueno, de algunas cuestiones culturales en términos generales, ¿no? Entonces, esta diferenciación entre imperio generador e imperio depredador, él considerando a España como un imperio generador, en tanto, bueno, España, menciona él, preservaría algunas características de las sociedades, pues considera que España, justamente como el imperio que alguna vez fue, es históricamente un punto de referencia importante para contemplar en el desarrollo histórico de la sociedad, ¿no? Ya después, y voy a dar pie a que el compañero hable, matizar algunas cuestiones del por qué él rescataría aún la hispanidad o el imperio español, la posibilidad todavía, como una plataforma política, aunque el imperio español como tal ya no exista, para plantarle cara a otras posibles alternativas de imperios como el imperio anglosajón, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta aquí podría ser una introducción muy breve. Excelente, Iván. Creo que obviamente con la complejidad que maneja la filosofía de Gustavo Bueno, pues nos está planteando justamente una estrategia, además de filosófica, pues hasta cierto punto ideológica, ¿no? De un planteamiento político por parte del imperio español, o bueno, de España actualmente, y lo cual explica por qué Vox ocupa justamente en buena parte esta plataforma, ¿no? Para tratar de explicar o dar cuenta de los procesos históricos en los que el imperio español se vio inmerso, ¿no? Pero bueno, Rafa, ¿nos podrías hablar un poco justamente de estos procesos que España ha vivido? Gracias, Jesús. Saludos a Iván y al auditorio. Mira, me parece interesante el comentario de Iván y yo lo quiero relacionar un poco con el origen del Día de la Raza, que por mucho tiempo se festejó no solamente aquí, sino también en España. Y de hecho, sí, toma precisamente de esta visión hispanoamericanista pues su sustrato filosófico, ¿no? Su justificación. Este proyecto empieza con la caída de Cuba y la pérdida de Cuba para el Imperio Español, es decir, el fin del Imperio Español, propiamente dicho, porque no solamente es Cuba, también es Filipinas y otras pequeñas islas que tenía el imperio. Y ahí se acaba el imperio. Entonces, la monarquía, ¿sí? De la mano de Faustino Rodríguez San Pedro, abogado y político español, que trabajó con Alfonso XIII, ¿sí? Pues se le ocurre en 1913, ¿sí? Elegir el 12 de octubre como el Día de la Raza. Aquí ya tenemos una operación simbólica para refuncionalizar, ¿sí? Al imperio, ¿sí? Un imperio que evidentemente no existe, pero que en el imaginario, bueno, pues lo acaba de decir Iván, está presente, ¿no? Y es una idea fuerza que está en cierto sentido en toda la propuesta de la extrema derecha encabezada por Vox y otros. Este señor Faustino Rodríguez San Pedro, sí, presidía
organización llamada la Unión Iberoamericana, y de alguna manera pues fue bien recibida, ¿sí? en América Latina, sobre todo por los sectores que siempre han de alguna manera reivindicado la relación con España, ¿no? Um, esta relación viene de muy atrás. Recordemos a Lucas Alamán diciendo que lo único que teníamos valioso era la herencia española, la lengua, la religión, la cultura. Y de ahí el pensamiento conservador pues siempre se ha sentido de alguna manera cercano e incluso crítico de Estados Unidos, como lo hubo, por ejemplo, con el caso de Vasconcelos, americanos, ¿no? Sobre todo por la cuestión religiosa. La nación del Día de la Raza se cambia en 1958 por el Día de la Hispanidad. Y finalmente, en 1980, dura de Franco, pero con la monarquía en pie, se instituye la Fiesta Nacional de España. ¿Sí? En donde, si bien estamos incluidos los latinoamericanos, es una celebración precisamente del ejército, de la monarquía y del otrora imperio español. ¿Sí? Es una manera como de reciclarlo, ¿no? Y esta discusión en realidad no tiene mayor impacto, digamos, en términos de crítica de los latinoamericanos, hasta el año del 92, que recordemos en 1992, en la celebración de estos 500 años, filósofos como Gorman y otros plantean la idea de que no es en realidad una conquista, sino que es un encuentro de los dos mundos, le llaman. Y oficialmente así queda la celebración, ¿sí? Y se trata un poco de quitarle esta, ¿no? Impronta imperialista hispanista, ¿no? Como para empezar a incluir a los pueblos indígenas, que curiosamente en ese año, en Chiapas, derrumban la estatua del conquistador Mazariegos en San Cristóbal de las Casas. Ahí ya tenemos en realidad el fin de un proceso que viene desde fines del siglo XIX y el inicio de un proceso que es hoy el que, en mi opinión, es hegemónico, en mi opinión. ¿Sí? Se puede discutir. En todo caso, a mí me parece que esta breve semblanza que me estoy fusilando de un texto que publiqué, que me publicaron en Rebelión, precisamente, sí, titulado el 12 de octubre, ni descubrimiento, ni mestizaje, ni encuentro, resistencia y rebeldía, pues lo que yo quería ahí mencionar es de dónde viene esto y quiénes son en realidad los críticos de esa propuesta hispanista. Entonces ahí ya hay un antecedente de siglo, más de un siglo, en el cual se establece esta reconfiguración de las relaciones, porque lo que pretende esto es, por un lado, ¿sí?, refuncionalizar la influencia de España en Latinoamérica y eventualmente abrir espacios para una reconfiguración de las relaciones económicas, que como ustedes saben, fue muy exitosa en los años 90, sobre todo con el modelo neoliberal. Yo lo dejaría ahí como para complementar un poco lo que había planteado Iván. Gracias. Excelente, Rafa, gracias. Sí, bueno, la revisión histórica siempre es importante y sobre todo cuando se pone en el centro del análisis, pues los componentes políticos e ideológicos, ¿no?, que van aparejados justamente a estas estrategias de conformación de identidades nacionales, ¿no? Lo vemos con cualquier identidad nacional, obviamente, pero en el caso de España, justamente plantear esta beta común, digamos, con Latinoamérica, en un sentido, pues ya no tanto de dominación y del proceso que ya Iván nos decía, ¿no?, justamente que es violento, sino en términos más de encuentro y de amistad, ¿no?, hasta cierto punto. Justamente con esto también podríamos revisar un poco quién hace a quién, ¿no? Si España hace a Latinoamérica o si justamente sus posesiones en el nuevo continente es quien hace justamente al imperio hispano y después a España.
dado que, bueno, recordemos que el paso del centro del mundo, del Mediterráneo al Atlántico, pues va a significar un momento al menos de crecimiento territorial y militar por parte de los españoles, ¿no? Pero bueno, con esto podemos revisar ya un poco más el tema particular que vamos a tratar hoy, que es justamente esta reunión, ¿no? Una reunión que ni siquiera todos los senadores del PAN tuvieron con Abascal, sino solamente 14 de los 25, y en los cuales firmaron algo que se llama la Carta de Madrid, ¿no? Un acuerdo que estipula una defensa de lo que Vox llama la libertad, la democracia, la propiedad privada, en lo que ellos llaman la iberósfera, obviamente con el centro de España en ellos, garantías modernas amenazadas justamente por el comunismo, ¿no? Justamente la Carta de Madrid es eso, una oposición al comunismo internacional, que consideran que en Latinoamérica pues tienen controlados los países, ¿no? En una alianza con el narcotráfico, según este partido, ¿no? Recordemos que este partido pues ha estructurado buena parte de su proyecto, además de en esta lógica de la hispanidad, pues en una defensa de los valores capitalistas sobre pues la ideología comunista a cierto punto, y todo lo que le va aparejado a esta izquierda, ¿no? Porque también están en contra después del feminismo, de la teoría de género y de algunos otros frentes que están luchando por algunos derechos, ¿no? Pero bueno, más tardó en viajar a Abascal a México que lo que el PAN tardó en desmarcarse de esta firma. Julen Rementería, el coordinador del PAN en el Senado, en argumentar que esta firma fue a título personal, y Cristian Camacho, el asesor de redes sociales, en ser despedido, ¿no? Más tardó él en venir que todo esto. En el caso de César Camacho, de Cristian Camacho, pasa algo muy interesante. Al ser despedido, ocupó su cuenta de Twitter para seguir reivindicando lo que hizo, señalando que cuando se lucha por la libertad, el precio del ser despedido es algo bajo, y en argumentar incluso que si el líder de Vox, Abascal, trajera toda la maquinaria política de Vox a México, lograría solo en un año posicionar a un presidente, ¿no? Porque considera que la plataforma política de este partido es muy fuerte. Iván, ¿por qué crees que justamente nos estén planteando que esta plataforma política, que está asentada en buena parte en los postulados de Gustavo Bueno, sea tan fuerte, digamos, para la política actual? Estaba. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que no es novedad lo que voy a decir, ya Marx lo apuntalaba, pero sí buena parte del despliegue de la praxis política tiene que tener en muchas ocasiones fundamentos de carácter teórico-filosófico, ¿no? Entonces yo creo que cuando alguien justifica su praxis política desde una plataforma filosófica, como lo es en este caso el materialismo de Gustavo Bueno, pues seguramente el respaldo podría ser mucho mayor que el que podría surgir de alguien que lo realiza desde argumentos vacíos o simplemente desde lo que considera correcto, ¿no? Entonces, no podemos negar que efectivamente hay una influencia del materialismo filosófico de Gustavo Bueno con el partido de Vox, ¿no? Esto yo creo que nos llevaría a preguntarnos, ¿es el materialismo filosófico de Bueno de derechas? Pues yo diría que no, ¿no? Pero no es ni de derechas ni de izquierdas, es que la filosofía no tiene derechas ni izquierdas. Es como si yo te dijera, bueno, ¿Marx es de derechas o de izquierdas? Pues como que de izquierdas, ¿no? Pues, o es como si yo te dijera, bueno, el Tratado de la Desesperación de Kierkegaard es de derechas o de izquierdas. Pues vamos, no es tan sencillo tipificar una filosofía como de derechas o de izquierdas. Lo que sí creo que puede pasar es que plataformas políticas, bien o mal adscritas a la llamada derecha o izquierda, puedan retomar planteamientos desde diferentes sistemas filosóficos, ¿no? Por ejemplo, yo en alguna ocasión estaba revisando una plática que da Bueno, donde él está en contra del aborto. Debo confesarlo, sus argumentos en contra del aborto son muy malos. Son muy malos porque lo habla como una especie de, ¿cómo decirlo?, de limitación en el desarrollo natural de la materia que está en el feto, y por consiguiente sería como un suicidio de la sociedad, en tanto el individuo tendría la capacidad de decidir sobre el desarrollo proléptico de una nación al elegir matar
a un potencial ciudadano, ¿no? Es malísima su defensa, es malísima, y hay que criticarlo fuertemente, ¿no? No se trata de la defensa ciega de nadie, hay que criticarlo fuertemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues seguramente Vox dirá, voy a utilizar este argumento que el filósofo español Gustavo Bueno está utilizando para justificar mi postura en contra del aborto, ¿no? Por supuesto, Vox no se va a adentrar en los planteamientos más profundos de Gustavo Bueno, donde retomaría buena parte de la dialéctica marxista de clases. No, o sea, ahí Vox no se va a meter. Vox retomará aquello que le parezca mucho más útil. Por ejemplo, y creo que te lo comentaba Jesús hace un tiempo, hay un filósofo mexicano, Ismael Carballo. Ismael Carballo es pues sí, un filósofo mexicano que retoma muchos de los planteamientos de Gustavo Bueno. ¿Y para qué los retoma? Pues para justificar a Morena, para justificar a AMLO, para justificar la 4T, ¿no? Entonces, estás viendo a un filósofo mexicano, Ismael Carballo, que retomará aquellos elementos que considere oportunos para justificar la praxis política de la 4T, ¿no? Entonces, con esto intentaría yo decir, la filosofía per se no es ni de derechas ni de izquierdas, es un sistema filosófico que va explicando el mundo mediante la creación de teoremas, de planteamientos, y un partido político, una plataforma política podrá aplicarlos en mayor o menor medida. Creo que la potencia, si es que así se le puede llamar, la pretendida potencia de Vox podría radicar en retomar ciertos aspectos de la filosofía de Bueno, aspectos que de ninguna manera suponen una verdad absoluta, para nada, sino que también habría que criticarlos, ¿no? Pero yo creo que más o menos por ahí podría apuntalarse alguna cuestión sobre por qué Vox estaría tomando un poco más de fuerza en el sentido tal vez argumentativo al retomar bases filosóficas sobre la filosofía de Gustavo Bueno, ¿no? Creo que por ahí podría ir un poco en la cuestión. Excelente, excelente, Iván. Sí, bueno, más allá de la discusión que se podría tener sobre si la filosofía nace con una, digamos, adscripción ideológica, también, digamos, el uso puede ir en uno u otro sentido, ¿no? Y eso es claro con la filosofía de Bueno, porque incluso en España, ¿no? Algunos sectores que también reivindican a Marx, también reivindican a Bueno, lo cual se vuelve muy, muy complejo, ¿no? En ese sentido, pues Vox va a sacar lo que requiera de la filosofía de Bueno y lo va a tratar de justificar justamente por por el hecho de que es un filósofo reconocido, ¿no? Al menos en buena parte de Europa. Pero bueno, ya entrando un poco más en el tema político, meramente, Rafa, ¿tú por qué crees que hayan salido estos personajes del PAN, entre quienes están, por ejemplo, Calderón o Gustavo Madero, a desmarcarse, incluso Calderón de una forma bastante, digamos, molesta, ¿no? De esta firma, porque consideran que el PAN no puede polarizar a la población, ¿no? Que ellos son centro derecha, un centro ya controlado, ¿no? Pero y no se quieren radicalizar como lo es Vox, ¿no? E incluso argumentan que su contraparte en España es el Partido Popular, no Vox, ¿no? Pero bueno, ¿tú por qué crees que pase esto? Pues porque no quieren que les pase lo que le pasó al Partido Popular, que fue rebasado por Vox, justamente. Y eso es lo que, en mi opinión, está en juego aquí. O sea, no es casual. O sea, como diríamos vulgarmente, se les chispoteó, y cuando vieron la reacción en los medios y en la opinión pública, dijeron, no es cierto, no, en realidad no queríamos, ¿no? Y entonces se echaron para atrás. A mí me parece que, retomando lo que comentaba Iván de esta idea del imperio regenerador, Vox precisamente está utilizando esta idea, ¿sí? Porque recordemos que los franquistas fueron celebrados por ser anticomunistas y por defender los valores occidentales, cualquiera cosa que sea eso, ¿sí? Hoy la amenaza comunista no viene de la Unión Soviética de Europa, según la interpretación de Vox, viene de América Latina, del Foro de Sao Paulo, de Cuba, de Venezuela, ¿no? Y esa es la razón, ¿sí? Por la que ellos consideran de fundamental importancia para su movimiento que Latinoamérica y los sectores de derecha, ¿sí? Radical, se organicen. Sí, esto no es nuevo. El Pacto de Madrid, la Carta de Madrid ya había sido firmada antes por otros latinoamericanos, ¿sí?
Solo que lo hicieron sottovoce, pues para evitar lo que le pasó al PAN, ¿no? En todo caso, yo tengo otra interpretación. Yo creo que lo que Vox está tratando de hacer, insisto, es conectarse con los sectores de derecha radical del PAN y de la derecha partidista, con la intención básicamente de, en lo social, organizar un frente político partidista que se oponga a todo lo que tiene que ver con derechos de la mujer, diversidad sexual, etc. Y en lo político que se oponga a estas visiones populistas, como las llaman ellos, y que básicamente sean un dique contra el comunismo, según lo plantean, ¿sí? Y se han dado cuenta, porque esto ya pasó en España, Vox se convierte en partido político para básicamente ofrecer una opción política a los votantes españoles de derecha radical que el Partido Popular había dejado a un lado para irse hacia el centro y aliarse incluso con el PSOE. Este sector es minoritario, efectivamente lo es, pero esto no quiere decir que no sea, ¿sí?, rentable en términos electorales. Y en mi opinión, ¿sí?, la derecha panista radical ya se dio cuenta que el PAN, y lo han dicho, se ha recorrido demasiado al centro y ha dejado de lado un sector de votantes que, digamos, no es mayoría, pero que lleva nombres como el blanco el white mexican que le llaman, o wexican, no me acuerdo cómo lo llaman, perdón. Y este típico persona discriminatoria, racista, machista, o sea, efectivamente, nosotros no lo estamos promoviendo, pero hay gente que cree en eso y que lo promueve. Pero no hay una oferta electoral que defienda eso y que promueva eso, ¿sí? Y yo creo que dentro del PAN se han dado cuenta que la única manera de revitalizar a la derecha, ¿sí?, es precisamente conformando una organización similar a Vox, que no va a ser mayoritaria, pero que va a tener, en términos regionales, ustedes imaginen un Vox mexicano en Guanajuato, ¿no?, o en Jalisco, o en Veracruz. Digo, súmele a esto que ya la Suprema Corte dijo que no se despenaliza el aborto. Hay matrimonios del mismo sexo. Va a venir el presidente de Cuba a la celebración del 16 de septiembre en México, invitado por el presidente de la República. Pero este es el fin del mundo, pues. ¿Y qué está haciendo el PAN? Pues nada, no está haciendo nada, pues, ¿no? Necesitamos a alguien que defienda los valores hispanos, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, con esto termino. Vox no tiene un discurso religioso, tiene un discurso nacionalista y un discurso populista de derecha. ¿Por qué? Porque no está orientado, ¿sí?, a convertirse en el yunque o en una organización. No, lo que quiere es ganar votantes. Y por lo tanto necesita un discurso duro, pero no tan duro, para agarrarse a todos estos racistas, sí, prohispanistas, aunque sean de etnia indígena, no importa, porque en su imaginario, sí, ellos no lo son. ¿Sí? Y lo mejor no es eso, sino lo que los valores occidentales plantean. ¿Sí? Y entonces agarrarse a los desprevenidos, que siempre hay, a ese voto, ¿sí?, voluble, que es característico de nuestras democracias, y que un día vota por la izquierda y el otro día, pues si le duele la panza, vota por la derecha. Y la prueba de la rentabilidad es que Vox gobierna Madrid, ¿sí? Está gobernando la capital de España y ha ganado en las provincias, porque Vox empieza ganando en las provincias, pero que en la última elección haya ganado en Madrid es muy sintomático. ¿Y de dónde viene esto ya para terminar ahora sí? Se rompe el sistema de partidos con la llegada de Podemos, Jesús. Y entonces hay que reconfigurar los partidos. Bueno, pues lo mismo está pasando en México con Morena. Hay una reconfiguración del sistema político y en particular del sistema de partidos, ¿sí? Y entonces, en ese río revuelto, hay una coyuntura particularmente favorable para eso, ¿sí? Y que se escandalicen las buenas conciencias, que se escandalicen.
pero es rentable. Y al tiempo vamos a ver si no aparece una organización, ¿sí?, que va a rebasar al PAN por la derecha. ¿Sí? Esa es la apuesta. Y yo creo que eso es lo que está tratando de hacer Rementería y otros. ¿Sí? Y no van a dejar de hacerlo. La firma de la carta es un avance, un primer paso, porque además esto tiene que ver con otros países de Latinoamérica. Esto es una organización global. ¿Sí? Y bueno, volviendo al punto, fíjense, España va a regenerar a Latinoamérica y al mundo, pues. Como lo decían en el siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX, los hispanistas rancios, ¿no? Gracias, España civiliza al mundo, lo cristianiza, lo lleva, ¿sí?, a un estadio de civilización. Por eso festejan que la conquista. ¿Sí? Y cuando ya hablan de iba a decir Iberdrola, ¿no? Iberdrola más o menos suena igual a Iberósfera. Se están refiriendo a todos esos latinoamericanos y latinoamericanas que comulgan con esa propuesta. Y hay más de los que uno quisiera. ¿Sí? Así que a la prueba me remito como hipótesis. Veremos, ojalá esté equivocado. Ojalá. Claro. Sí, no, es interesantísimo, justamente porque, por ejemplo, con el triunfo de Andrés Manuel y los primeros años de gobierno, se hablaba, ¿no? Muchos de los defensores de Morena y de las mismas contradicciones que tenían, hablaban de que si no se lograba cuajar un proyecto, digamos, más largo, con el apoyo de todas las organizaciones, pues se podía tener un regreso a la derecha, ¿no? Como en el caso de Brasil pasó, o en otras partes del progresismo latinoamericano, ¿no? Algunos apuntaban al PAN, ¿no? Creo que el PAN lo que ha dejado claro es que no tiene con qué hacerle frente a Morena y a la maquinaria de Andrés Manuel, ¿no? Para más el PRI parece que se reconfigura más que el PAN, ¿no? Y es justamente por lo que señalabas, ¿no? Todo este sector medio, AMLO lo tiene controlado hasta cierto punto, y solamente son los aparentemente extremos, en el caso, por ejemplo, de izquierda, que ni son tan radicales, pero organizaciones de izquierda más obviamente radicales que Morena, son los que se oponen a él y que ya lo hablábamos antes con el caso de la CENTE, que le pueden plantar cara al gobierno de Andrés Manuel. Y por otro lado, el escueto intento de Frena, ¿no? Una organización de derecha que buscaba también desestabilizar, ¿no? Pero como lo señalas, el PAN, no sé qué tanto se vaya a reconfigurar, lo claro es que sí hay personajes en su interior que quieren hacerlo, ¿no? Y este personaje que hablábamos, Cristian Camacho, es uno de los importantes porque además de que es despedido por hacer esto, que parece ser que fue quien ideó como tal la alianza, forma parte de una asociación civil que se llama Sublevados, ¿no? Que declaran abiertamente un ideario conservador, ¿no? En que hablan justamente de la defensa de lo que señalabas, no es nada más una visión católica, sino es la lógica de la vida, ¿no? Antiaborto, la familia, la propiedad privada y la democracia, ¿no? Los pilares de la sociedad liberal capitalista, ¿no? Entonces va a ser muy interesante lo que se va a venir en los próximos años, justamente porque se puede configurar una propuesta como la que señalas, Rafa, ¿no? Pero bueno, pues ya para ir cerrando un poquito, algo que se les haya quedado ahí en el tintero, algunas de sus últimas precisiones. Iván, empezaré contigo. Nada más así, muy, bueno, brevemente, ¿no? Me gustó mucho esto, estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Rafa sobre el papel del PAN y cómo el PAN podría salvarse apelando como a esta extrema derecha que realmente ha estado descuidada, ¿no? Pero hay un matiz nada más que quiero realizar. Yo creo que no podemos negar la insistencia de Vox respecto al hispanismo, ¿no? Y creo que no podemos negar también que Vox representa, sí, un partido político conservador de derechas, pero nada más habría que tener cuidado con realizar esta generalización del hispanismo como de derechas, porque pareciera que no, pero hay hispanistas de izquierda, ¿no? Está medio raro, pero ahí va la cuestión y lo voy a matizar muy brevemente. La Carta de Madrid pareciera que refleja la postura de Vox, donde ellos reconocen que su principal enemigo es el comunismo. O sea, es como
no sé, es como un enemigo que del todo no está claro y que todavía reivindican y parece que luchan contra un comunismo medio folclórico, ¿no? Vamos, el Foro de Sao Paulo poco dice, Morena está en el Foro de Sao Paulo, el PRD está en el Foro de Sao Paulo, es como, bueno, no creo que sea un punto de referencia tan grande como para tenerlo como un enemigo a derrocar porque es el comunismo, ¿no? Bueno, no. Vox tiene como punto de referencia enemigo el comunismo. Pero, por ejemplo, hay un ala hispanista que tiene como punto de referencia enemigo el imperio anglosajón. Y con esto nada más quiero leer una cita textual de Bueno, porque creo que es muy interesante para comprender un poco esta postura. Ojo, y con esto intento como alejarme de cualquier salpicadura, no me considero hispanista ni mucho menos, no, pero se me hace interesante la propuesta que da Bueno del por qué reivindicar al hispanismo, ¿no? Historiográficamente me falta mucho y vamos, ya después podremos discutir, pero proceder a leer esto que se me hace de verdad muy, muy interesante. Procedo. Dice Gustavo Bueno, ¿qué se desprende del alegato de Juan Bautista Fuentes Ortega? Juan Bautista Fuentes Ortega es un filósofo español marxista. Dice, bueno, la desolación más absoluta. ¿Qué programas políticos pueden fundarse al margen de toda plataforma política concreta, ya sea la de un imperio realmente existente, hoy desaparecido, como lo fue a mediados del siglo XX la Unión Soviética, ya sean los témpanos flotantes y activos de un imperio desaparecido, como lo fue el Imperio Español? Dice, bueno, el sugerir de la elección de una plataforma internacional, no nacional ni nacionalista, como pueda hacerlo la comunidad hispánica, para apoyar en ella planes y programas políticos, no significa, dice él, voluntad alguna de restablecer un imperio fenecido. Por de pronto, dice Bueno, significa solo voluntad de resistirse a ser engullido por otros imperios que actualmente sí que están funcionando como tales imperios. Para resistir a estos imperios, Juan Bautista Fuentes Ortega, que es el otro filósofo, nos propone una plataforma fantasma, a saber, la idea de un proletariado mundial, como contrafigura actual del capitalismo universal. Una plataforma que no existe en ninguna parte y que solo sirve para llenar la boca de algunos revolucionarios utópicos, dice Bueno, ¿no? Fuerte, discutible, debatible, pero creo que es interesante porque hay una ala muy grande de hispanistas, inclusive de la escuela de Oviedo de Bueno, donde ellos consideran que el principal enemigo es el imperio anglosajón. Y ellos ven en la plataforma hispánica una posibilidad de plantarles cara a otros imperios que, en la dialéctica de imperios, pues podría darse una solución, ¿no? Por eso yo digo, ahí Vox creo que comete el más grande error al pensar que sus enemigos son los comunistas, ¿no? Es como, bueno, o sea, bueno, yo creo que ahí Vox al menos no es susceptible de entrar en la gran categoría hispana, sino que pertenecería, claro, a una reivindicación del hispanismo y de la nación española, pero desde una derecha, yo creo que aún le tiene miedo a un comunismo, pues que, vamos, poco le podría hacer a Vox, yo me atrevo a decirlo así, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Sí, no, bueno, claro, cuestionable, ¿no? Obviamente, como señalabas, esta cuestión, pero interesante, ¿no? La oposición al imperio anglosajón, por además los problemas históricos que los españoles han tenido con los ingleses en primer momento, pero que, bueno, algo irreal, ¿no? Creo que es más fácil que Latinoamérica se una como Latinoamérica y sin España que con España, ¿no? Creo que bueno, claro, histórica y políticamente ya están muy superados, ¿no? Pero como decías, Vox es un hispanismo bastante burdo, ¿no? Incluso todavía. Rafa, tus impresiones finales. Sí, híjoles, yo la verdad no da para discutir el planteamiento del hispanoamericanismo de izquierda, pero pues yo ahorita que lo comentaba Iván me acordaba de la Armada Invencible. Yo me imagino que ese trauma pues no lo han podido superar, ¿sí? Yo supongo que ese hecho histórico más la diferencia entre el protestantismo ¿no? y las nuevas sectas religiosas y el catolicismo, pues es muy evidente. Yo, ¿no? No creo que tenga una fuente
o me parece más bien que la fuente básica de esta crítica al imperio anglosajón, pues es en el fondo religiosa. Porque recordemos que Aznar y Bush se llevaban muy bien y bueno, defendieron los valores occidentales, invadieron Afganistán, etcétera. Pero efectivamente, como lo comentaba Iván al principio, el cuchillo de las ideas puede servir para degollar a alguien o para cortar tomate, depende de quién lo utilice. En mi opinión, el hispanoamericanismo tiene una marca de nacimiento que no se puede quitar y que es la defensa de la religión y la defensa, sí, de un imperio decadente desde el siglo XVII, no se diga ya en el XVIII. Aunque aporta elementos culturales de Europa muy importantes, no lo vamos a negar, ¿sí? España es la contrarreforma, España es la Inquisición, España es el antiiluminista, ¿sí? España sigue siendo colonialista, ¿sí? A finales del siglo XIX. Y bueno, pues es una monarquía parlamentaria hasta la fecha, ¿no? Ha tenido solamente 2 repúblicas, la de Cádiz y la del siglo XIX, que duran poco. Sí, y la última república, la del 36, bueno, pues que fue este trauma y sobre todo este puente que le permite a Hitler y al fascismo italiano convertirse en lo que fueron por la mitad de los años 40. Yo nada más pues quisiera terminar esta parte porque esto da para mucho, ¿sí? Mencionar que el PAN no canta mal las rancheras. Los politólogos siempre nos dijeron, no, el PAN, no, lo fundó Gómez Morín. Nunca quiso estar con los cristeros ni con el sinarquismo, no, él quería un gobierno civil, él incluso colabora con gobiernos de la revolución, bla, 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 bla. De acuerdo. Pero no podemos negar que independientemente de las luchas democráticas y de esta oposición, si ustedes quieren, basada en principios, que fue el PAN hasta la llegada de Barrio, Fox y todos ellos, pues tiene, digamos, apoya en cierto sentido esta idea. Sin embargo, hay otros como Rafael El Fisgón, Barajas, pues que dice que no, que en realidad el PAN siempre desde sus orígenes tuvo básicamente un sector de derecha radical, porque además el PAN se funda cuando el sinarquismo está todavía como fuerza política, ¿sí? Entonces, no se diga que además el Yunque y los legionarios de Cristo, ya iba a decir los millonarios de Cristo, los legionarios de Cristo pues son grupos, Martita Sagún, en fin, son grupos que siempre han estado con el PAN. Entonces, me parece que esos grupos nunca han estado fuera del PAN, pero nunca han tenido la hegemonía al interior del PAN. Entonces, la apuesta hoy es en términos de chantaje. O ganamos la hegemonía dentro del PAN o nos vamos a otro partido. ¿Sí? Y ojo, hay otro elemento a considerar que es el Partido de Encuentro Social y todo el movimiento evangelista, que les debe sacar ronchas a los católicos tradicionales. Pero, ¿por qué? Pues porque los evangelistas son una realidad política en Latinoamérica, no se diga en Brasil, y aquí cada vez tienen más fuerza. Y entonces, digamos, por donde uno lo vea, hay más que, es muy evidente que la tensión en el PAN es fuerte. Ahora, discrepo con respecto a que el PAN en términos electorales esté desahuciado. Yo le puedo dar el ejemplo de Tamaulipas. En la reciente elección, sin mencionar que tiene un gobernador panista y un congreso totalmente panista, en la reciente elección el PRI no existe. Solo existe Morena con el 37 de los votos y el PAN con el 35. ¿Sí? Podemos decir relativamente lo mismo en Veracruz y en otros estados. El PAN tiene presencia electoral, es la segunda fuerza en el Congreso. ¿Sí? Sin embargo, la acusación de estos grupos es que tiene esa fuerza porque ha dejado de defender las ideas verdaderas del hispanismo y del catolicismo. ¿Sí? En este pragmatismo, ¿sí? Non grato para las buenas conciencias, ¿no? Entonces, pues digo, yo creo que hay muchos elementos político-históricos en este momento
que justifican y explican esa foto y explican esa firma de esa carta. Lo que digan después, pues, ¿qué quieren? Ya pensaron, o sea, calcularon mal. Pero lo que mencionabas tú, Jesús, el artífice de este encuentro forma parte de una organización. Ya hay organizaciones activas políticamente. Y el caso de Frena pues, es algo similar, si se fijan. Es un intento fallido, pero ya está esa fuerza. Lo que necesita es una organización. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que Vox intenta hacer, en mi opinión. Veremos, dijo el ciego, veremos, ¿no? Pero las fichas están, las cartas están en la mesa, ¿sí? Y ese proceso no se va a detener, por más que Calderón diga que no es cierto, por más que Julen Rementería diga que no es cierto. Qué ironía, Julen Rementería, por ahí leí, es hijo de un republicano exilado, fíjense, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Uno no elige a la familia ni a los hijos nacen y pues ahí uno lo intenta, pero pues cada uno tiene su karma, ¿no? Yo lo dejaría ahí, Jesús, gracias. A reserva de que, pues yo creo que esto da para más, va a haber para más, ¿sí? Y ir haciendo un seguimiento, ¿no? De esto para eventualmente recuperar la discusión, ¿no? Excelente, Rafa. Pues muchas gracias. En efecto, vamos a tener que seguir con este tipo de temas. Tal vez en la próxima entrega podemos hablar un poco justamente de la cuestión de los evangélicos como fuerza política en Latinoamérica, rescatando obviamente el caso de Brasil, ¿no? Que es algo paradigmático, ¿no? Pero bueno, pues les agradezco a los dos invitados, Rafa, Iván, por su presencia en este video y también al auditorio, ¿no? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, denle like al video, suscríbanse, compártanlo. Y pues también sugieran los temas que consideren necesarios para discutir, pónganos sus comentarios sobre lo que opinan de los planteamientos hechos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.